Buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro proyecto final del curso Diseño Integrador 1, que lleva por nombre Determinar factores de riesgos para implementar un sistema de riego automatizado y evaluar la eficiencia de trabajo en un vivero Lima 2022. Los integrantes que componen este grupo son Aucapuya Ventura Catering, Castillo Contreras Taís, Heredia Castillo Estefano, Molino Cornejo Luber y el que les habla Solórzano Briceño Yac. También tuvimos el apoyo durante todo el ciclo del docente Juan Mori Quirós. La idea de implementar nuestro sistema de riego automatizado es aprovechar los recursos hídricos y tener un mejor control del cultivo, que en nuestro caso sería la lechuga americana. Como problema general de nuestro proyecto vamos a tener cuáles son los factores de riesgos que intervienen en el planteo y desarrollo de un sistema de riego automatizado que permita evaluar su eficiencia. Y como problemas específicos vamos a tener tres. ¿Cuáles son los factores de riesgo técnicos? ¿Cuáles son los factores de riesgos económicos que intervienen en el planteo e implementación de un sistema de riego automatizado? Y por último vamos a tener cuáles son los factores de riesgo que intervienen en la evaluación de la eficiencia de un sistema de riego automatizado. Le doy paso a mi compañero para que les explique los objetivos de la investigación. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El objetivo general de nuestro proyecto es identificar los factores de riesgo que intervienen en el planteo y desarrollo de un sistema de riego automatizado enfocado en viveros y evaluar su eficiencia. Los objetivos específicos son determinar los factores de riesgo técnicos que suceden en el planteo e implementación del sistema de riego automatizado, identificar los factores de riesgo económicos que intervienen en la parte de la implementación del proyecto y determinar los factores de riesgo que estarían interviniendo en la parte de la evaluación a la eficacia de nuestro proyecto que hemos planteado. Le doy el pase a mis compañeros. Continuando con la exposición en el apartado Diseño de software, vamos a tener el diagrama de flujo de riego automático por goteo. Comenzamos con un encendido del sistema y luego pasamos a la condicional, donde aquí vamos a poder elegir entre dos tipos de riego, el manual y el automatizado. En este caso nos va a interesar el automatizado, que vamos a pasar por una lectura del sensor de humedad de tierra, un procesamiento de datos, que sería el mapeo de datos, y esos datos los vamos a imprimir al LSD. Luego tenemos una condicional del menor al 60%. Estos límites del 60% y posterior 80% los voy a explicar más adelante por qué utilizamos ese valor. Porque el cultivo se debe mantener entre el 60 y 80% de humedad. Cuando la humedad es el menor al 60%, se va a leer el nivel del tanque del agua y se va a encender la bomba del agua. Y posterior, pues un riego de 1 minuto, hasta que la humedad sea mayor al 80%. Pero en tal caso, si la humedad es mayor al 60%, no tendría que por qué leer el nivel del tanque del agua ni encender la bomba del agua. Por eso se hace un apagado del sensor de humedad de tierra y posterior se vuelve a encender y otra vez una lectura. También se puede ver que en el apartado de impresión de datos LCD hay una transmisión de datos, visualización, etcétera. Eso es para el Bluetooth. Los datos también que va a enviar la lectura del sensor se va a enviar mediante una transmisión de datos al celular. Cuando la humedad supera el 80%, como ya hemos mencionado, se va a leer los datos, se va a enviar también al LCD como al Bluetooth y se va a finalizar el riego. Y con eso pues también se va a apagar la bomba de agua. Esa sería la explicación del diagrama de flujo. Le doy pase a mi siguiente compañero. En la parte de diagrama de flujo del aplicativo Bluetooth para Android en la App Inventor, tenemos como inicio establecer y inicializar variables, tanto pin relay, chat de separadores de datos y comando. Inicializar los terminales de relay como salida o escritura, establecer la velocidad que va a estar funcionando en nuestro aplicativo, que sería un puerto de serie 9600, y la lectura del puerto analógico A0, que sería en el chip del Arduino Nano, la lectura y esperar 2 milisegundos. Se convierte el texto a valor y agrega el prefijo separador de datos. Y envía el valor leído al puerto serial, para luego dar paso al evento serial, que en este caso sí está disponible el puerto de serie cuando se establece el funcionamiento del programa Bluetooth. Lee el carácter y guarda el comando. En este caso hemos definido el comando V, que sería al presionar el botón del pin relay para encender o apagar,
En este caso sí, lee el carácter y guarda el comando. Envía el mensaje de estado del relay. En este caso el pin relay cambió. Y para luego reinicializar esta variable de comando para nuevamente realizar diferentes cambios. En caso el comando no se ejecute ninguna operación en el aplicativo, se reinicializa la variable del comando y entra al loop para luego seguir este ciclo constantemente y aplicar variables en el cambio del pin de relay, tanto encendido o apagado. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Voy a presentar el programa de riego. Tenemos dos programas, ¿no?, de riego importantes para los dos Arduinos, que son el código de riego y código de flujo. Bueno, primeramente se necesita configurar, ¿no?, algunos parámetros como la fecha y hora y año del RTC, ¿no?, con esta línea de código. RTC Access Date Time. Solo se requiere compilar una vez, luego se puede comentarlo, ¿no? Después necesitamos también el I2C Scanner, ¿no? Es un código, bueno, es este, que se usa para encontrar el I2C, ¿no?, de las comunicaciones de serial del Arduino con el simplificador de pines del LCD. Compilamos, bueno, en el mismo Arduino también luego compilamos el riego. Bueno, es lo que queremos encontrar, ¿no?, con el I2C, que es diferente para cada LCD, ¿no?, el fabricante. Bueno, primeramente en el riego definimos, ¿no?, cada pin, las librerías que necesitamos, las variables que vamos a usar, los joystick, relay, unidad límite, el RTC, el LCD, luego lo necesitamos como entrada-salida, analógica. Bueno, primero como entrada y salida, como lo configuramos, también inicializamos los LCD, RTC, y también ahí tenemos para leer todo lo que ya se guardó en el EEPROM, ¿no? Una vez que si se apaga, puede continuar. Luego seguimos con el loop. Primeramente leemos la hora, actualizamos la hora en minutos, mapeamos el sensor. Bueno, vamos a leer analógicamente el sector que diga los pins, el joystick, ¿no? Le vamos a darle unos valores dependiendo si es a la derecha, izquierda, arriba, abajo o presión, ¿no? 5. En caso de que sea de presión o sea de cualquier valor, se actualiza primeramente en esta parte y se usa algunas variables, ¿no?, condiciones de botón y eso. Luego pasamos a este bucle que es la condición del botón, ¿no? Si es el 5 y más estar en alguno de los menús, se ejecuta esta parte del código, ¿no? Limpiar, guardar, en el EEPROM también, actualizar la hora y todo eso. Luego tenemos acá el edit modo de edición, ¿no?, para darle algunos valores que cambiarán en el menú. Y se dan el incremento, decremento, ¿no?, según presione hacia arriba o hacia abajo, de izquierda a derecha. Luego, para finalmente mostrarse en el menú, tenemos los casos del menú, ¿no?, según el edit mode se muestra en cada menú, hasta el caso 5. Tenemos 5 menús, 4 menús, 5. Luego, finalmente, ya después de modificar todo lo relacionado al LCD, pasamos al riego. Al riego temporizado primero. Bueno, si el botón está presionado es on o off, pero si está en on,
más el control, vamos a verlo después, o el manual, el tiempo de manual es mayor a 0 o la humedad es menor al límite que le pusimos, que es 60, no, 60. Ya es menor a 60, entonces esto se activa. El pin relay se enciende y también un LED o se apaga. Después aquí tenemos el control, ¿no? Si es que, si es que la hora, si es que pasa la hora, está en la hora que queremos, en el temporizado, se activa un control S1 que va a encender a la bomba de agua. Cero si no pasa el tiempo. Luego tenemos acá para encender y apagar después de 30 segundos, creo, el LCD, el tiempo para ejecutar, el decremento de la hora, de la hora manual. Cada vez que pasa un minuto se decrementa. Luego tenemos el riego automático. El riego automático solamente funciona cuando la humedad límite es inferior, pues se enciende, o si es mayor, también se apaga, también junto con el indicador automático. Bueno, luego, estos solamente son para convertir la hora, ¿no? Decimales en código ASCII, booleano. Bueno, esta sería, ahora pasamos al Bluetooth. El Bluetooth funciona de esta manera. Bueno, no, definimos los pines, un LED, bueno, los estados de encendido y apagado, lo damos como salida-entrada, lo configuramos, iniciamos el serial y un separador de serial print, leemos el sensor, le damos un delay. Bueno, luego se ejecuta según, bueno, el valor que lea, se convierte, o sea, el carácter que lea, si es, o sea, si recibe un V, se va a encender o apagar el LED. Y otro comando no lo reconoce. Y así se enciende el relé junto con un LED y se apaga. Ese sería todo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto. Aquí tenemos el desarrollo de nuestra placa impresa, ¿no? Desarrollado en el software Proteus. Comenzamos con la implementación de todos los componentes que se van a necesitar para la placa, componentes, artefactos, todo lo que se necesite. A continuación, realizamos la elaboración de los empaques, ¿no? De todos los componentes. Si en caso no hubiera, se fabrica cada uno siguiendo las medidas de cada componente, apoyándose de la datasheet, ¿no? Realizando las medidas, los cálculos necesarios para poder realizarle un empaque. La mayoría de los componentes ya disponen de un empaque desarrollado en la librería y nos facilita mucho. Aquí tenemos ya el desarrollo de las pistas. Aquí tenemos todos nuestros componentes y asimismo las pistas y la unión de todos ellos, ¿no? Aquí podemos visualizar la vista en 3D de todos nuestros componentes y los elementos que se van a necesitar en la placa. Después ya de estar, después de la visualización completa y el control necesario, se realiza la impresión del circuito en papel y después aquí visualizamos ya la impresión ya realizado en el método de planchado. Se hace una pequeña limpieza y se hace el planchado, ¿no? En nuestro material. Aquí ya se hace
Aquí tenemos ya la elaboración de todas las pistas. En la parte negra son las pistas. Tenemos ya elaboradas todas ellas después de haberlo echado en el ácido férrico, ¿no? Aquí ya se procede a hacer la limpieza con thinner para quitar la tinta y hacer el taladrado de cada uno de los agujeros para los componentes. Después se realiza ya el soldeo de todos los componentes en la placa para poder ya poner la prueba, ¿no? Bueno, continuando con el desarrollo de nuestro proyecto, aquí visualizamos los dispositivos que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto, el consumo de cada uno de ellos y el voltaje necesario. En este caso vamos a necesitar una fuente de alimentación de 12 voltios y de 5 voltios, ¿no? Aquí tenemos el circuito de nuestra fuente de 12 voltios, la fuente de alimentación alterna de 220 voltios, el transformador de 220 a 12 voltios, su puente de diodo, rectificador, su capacitor rizado y su regulador de voltaje, en este caso el 7805, junto a sus capacitores recomendados por el fabricante para el funcionamiento adecuado. Aquí visualizamos en el osciloscopio la onda de entrada de 220 voltios y la onda de salida del transformador de 12 voltios. Aquí visualizamos en el osciloscopio la onda de salida del transformador. Aquí tenemos en color amarillo, en color verde tenemos la salida de la onda de rectificador. En color rojo visualizamos la onda antes de pasar por el regulador de voltaje, y la onda color azul es después de haber pasado por el regulador de voltaje. Aquí visualizamos la corriente del 5 voltios, la fuente de 5 voltios después del diodo, de la fuente de diodos. Aquí visualizamos la corriente después del pasar por el regulador de voltaje. Aquí tenemos la tabla de, eh, de la corriente y voltaje, de entrada y salida de rectificador y de regulador, ¿no? En la salida del rectificador tenemos una corriente de 19.4 miliamperios, en este caso con carga, y sin carga de 48.8 miliamperios. En voltaje tenemos de 15.3 voltios con carga y 17.8 sin carga. En la salida del regulador tenemos una corriente de 66.1 miliamperios con carga y sin carga de 57.6 miliamperios. El voltaje en la salida se conserva en 5 voltios cada uno, ¿no? Aquí tenemos el circuito de nuestra fuente de 12 voltios, su fuente alterna de 220 voltios, su transformador de 220 a 12 voltios, su puente de diodos, su capacitor respectivo. En este caso usamos el regulador 7812 para que nos brinde un voltaje de 12 voltios. Junto aquí sus capacitores recomendados siempre por el fabricante para el funcionamiento adecuado. Aquí visualizamos la onda de entrada de 220 voltios en el osciloscopio y de salida del transformador de 12 voltios. Aquí visualizamos la salida de la corriente después de haber pasado por el regulador con carga, ¿no? Se visualiza rizado. Aquí tenemos un cuadro de la fuente de 12 voltios con carga y sin carga del rectificador y del regulador.
Con carga tenemos 19.4 miliamperios y sin carga es 48.8 miliamperios. Su voltaje en salida de rectificador es de 15.3 voltios y su salida sin carga es 17.8 voltios. En la salida de regulador tenemos una corriente de 15.2 miliamperios con carga y de 9.75 miliamperios sin carga. Y su salida de voltaje conserva el 12 voltios. Factores de riesgo técnicos que suceden al planteo e implementación de un sistema de riego automatizado. Durante el análisis del planteo surgieron factores técnicos que impedían seguir con el desarrollo en la construcción tanto de software y hardware. En algunos componentes no se lograban conseguir porque los componentes teníamos específicos que habíamos seleccionado, pero no se encontraban para la adquisición de estos, así que se tuvo que optar por otros similares. Y tampoco no se podía encontrar en el software Proteus. Algunos se tenían que descargar las librerías, pero no estaban completas. Algunos problemas también de compilación del código producto de las librerías, como se dijo, los cuales fueron solucionados en su debido tiempo. No contar con equipos o componentes necesarios fue un problema también en la adquisición de estos para realizar las pruebas correspondientes para seguir con el avance del proyecto, y poco tiempo para determinar los resultados de programación y circuitos son óptimos, ya sea tanto del funcionamiento de nuestro sistema, debido a que estos proyectos llevan varios meses también de pruebas para determinar si es eficaz su funcionamiento. Factores de riesgo económicos que intervinieron en la implementación del proyecto. Para la implementación del proyecto se tuvieron en cuenta los factores de riesgo económicos debido a que a problemas internacionales que se han tenido durante todo el año. Se produjo una incertidumbre en el tipo de cambio, en este caso el dólar, ya que estos productos son importados de otros países. Los precios variaban mucho y se producían alzas de estos componentes. Se consideró el costo de inversión inicial y las posibilidades de copiar algunos de estos componentes o cableados durante las primeras simulaciones y pruebas de los siguientes gastos, debido a que algunos componentes son un poco frágiles, y tanto en cables también tuvimos problemas también en cuanto a los cableados, debido a que pequeñas manipulaciones se rompían. Y por último tenemos los factores de riesgo que intervienen en la evaluación de la eficiencia del sistema de riego automatizado. Para que este sistema de riego sea eficiente se requieren fases para su realización tanto de pruebas como de evaluación del funcionamiento de nuestro prototipo, en las cuales se definen si es preciso el objetivo y el alcance del sistema. Para ello se tuvieron en cuenta los factores de riesgo presentes, y en nuestro proyecto son el tiempo, el costo y los recursos necesarios para la implementación y la finalización de este, a fin de que el sistema sea 100% óptimo o alcanzar un óptimo notorio en campo. Por lo tanto, en la fase de planificación más importante, porque en la fase de asignar recursos y reparten estratégicamente según los requisitos, el alcance y los objetivos del proyecto, estos con el fin de llevar a cabo la ejecución y por lo tanto el cierre de este proyecto con éxito. De este modo, en la fase de planificación se deben asignar responsabilidades, el costo, el tiempo, las herramientas y otros medios que harán viable el proyecto, además del cronograma que se debe regirse y cumplir a lo largo del proyecto. Continuando con la exposición, hablaré sobre los límites aproximados del riego temporizador. Como expliqué anteriormente en el diagrama de flujo, usamos un rango del 60 y 80%, pero eso se debe a una investigación realizada en el año 2015 por Vázquez, titulada Evaluación agronómica de 5 variedades de lechuga, en que nosotros usamos la información de la lechuga americana y esta establece que en un rango de porcentaje de humedad ubicada entre el 60 y el 80%. Además, este tipo de hortaliza es sensible a la humedad, que en tiempos de sequía se ve muy afectado. Pero también una humedad elevada provoca Botrytis cinerea, que es un tipo de hongo. Con esta información pasamos al tiempo donde se completa el riego automatizado. El sensor de humedad va a ser calibrado para que el riego empiece cuando la humedad sea al menor al 60% y se detenga cuando llegue al 80%. Para eso vamos a tener dos pruebas y obtenemos este cuadro, que en 4 minutos aproximadamente llegamos al valor deseado de humedad, pero con un porcentaje inicial del 16%, y luego de 3 horas 16 minutos después se va a tener otro riego y se va a completar en solo 2 minutos, pero con un porcentaje inicial del 59%. También podemos ver el gráfico del comportamiento de la prueba de riego automatizado, que serían las dos pruebas de la tabla.
Con esto concluimos que el tiempo aproximado de riego son 3 minutos. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. En este caso me toca exponer el diseño físico, en el cual encontramos en una primera parte con un módulo de control, el cual se encuentra conectado mediante el motor con un recipiente de 3 litros aproximado y de 70 centímetros de alto a ras del suelo. En la siguiente parte contamos con un módulo, el cual es el hidrómetro, con el cual podemos monitorizar cada planta. Cada planta se encuentra entre 30 centímetros de distancia entre sí y cada envase de planta cuenta con 14 por 16 por 6 centímetros de altura, obteniendo un volumen de 1344 centímetros cúbicos. Y en este caso contamos con planta que es crásula o bata. Resultado del funcionamiento de nuestro proyecto final. Electrónica. Lo voy a mostrar. Bueno, tenemos aquí el Arduino Nano 1 que funciona para todo el riego automático y temporizado. En esta parte tenemos el Arduino Nano 2 que funciona para el Bluetooth, el App Inventor, para controlarlo por el medio del celular. Bueno, acá tenemos los conectores, el relé que va conectado a la bomba y a la fuente, ¿no?, de alimentación de 12 voltios para la bomba. Y en esta parte tenemos la alimentación del Arduino, de la placa electrónica PCB con 5 voltios DC. Bueno, acá tenemos nuestro RTC y en esta parte nuestro sensor de humedad de tierra. Y tenemos acá los switches, switch de encendido del motor de la bomba y el switch de encendido de la PCB. En la parte frontal tenemos la conexión de nuestra bomba, que es de 5 voltios DC, y también nuestra fuente de alimentación también es de 5 voltios DC para alimentar la bomba. Nuestro switch de encendido y apagado de la bomba de agua, y también la alimentación de la PCB 5 voltios DC y el encendido y apagado de la PCB. Bueno, pasamos a encenderlo. En estos momentos tenemos 22% de humedad. El LED naranja nos indica que está prendida la bomba. Ahí tenemos la bomba de agua. Está succionando el agua y vamos a ver cómo las gotas, se muestran las gotas y ahora vamos a mostrarle cómo funciona el riego temporizado. Bueno, para activar el riego temporizado, el tiempo mostrado acá tiene que ser diferente de 0. Para lo cual vamos a irnos vamos a avanzar. Tenemos acá el muestreo de nuestra humedad límite en el menú 2, humedad límite y humedad inferior. En estos momentos se encuentra en 80 y 60, pero podemos modificarlo, ¿no?, presionando en el joystick, presionando y ves, se puede modificar 70, entre 60, 80, 60. Para nuestro caso de nuestra planta tenemos que dejarlo entre 80 y 60 y luego desactivar. Para seguir avanzando, en el tercer menú tenemos el riego. Podemos modificar aquí el tiempo del riego temporizado. Vamos a meternos ahí. Bueno, aquí se indica el tiempo, ¿no? En estos momentos está tiempo igual a 0, por lo cual se activa el riego automático. Para el temporizado solo tenemos que hacer clic, luego aumentar el valor, ¿no? Bueno. Ya me metí otro, ¿no?
Bueno, ya estamos subiendo el tiempo, por ejemplo, dejamos, nuestro riego era de 1 minuto de riego, ¿no? Vamos a dejarlo en 1 minuto. Bueno, esto ya lo modificamos, los horarios de cada día que van a regar exactamente a las 7:10 AM, a las 10:38 AM, luego a las 17:16 y a las 22 horas. Bueno, ya lo configuramos, ahora cerramos con un clic de cerrar y vamos a guardar todo lo que configuramos. Vamos a guardarlo acá con un clic de nuevo. Cancelar, no queremos cancelar, guardar, ahí queremos guardar, entonces hacemos un clic y ya se guardó. Ahora si queremos cambiar la hora, por ejemplo en estos momentos estamos en las 6:42 horas, solamente hacemos clic y ya cambió la hora actual. Desactivamos y ya está todo guardado. Volvemos y ahora tenemos el tiempo R. Nos aparece acá la letra R temporizado con un tiempo de riego de 1 minuto cada esas 4 horas. En caso no sea suficiente los 1 minuto, sino que requiere un poco más de riego, entonces nos vamos al riego manual, ¿no? Al riego manual. Entonces digamos que le falta 1 minuto de riego más para que complete la humedad. Solo subimos esto, aumentamos y ya automáticamente se enciende 1 minuto. Llegamos a 3 minutos para ver el ejemplo. Luego volvemos a ver el menú inicial. Ya vemos que está en tiempo de riego manual de 3 minutos y también se pone en riego manual y todavía sigue en 67%, o sea, para que complete los 80% es que aumentamos un tiempo más de riego de 3 minutos. Bueno, ese sería el funcionamiento. Ahora tenemos la prueba del Bluetooth. Nos vamos a prender el LED verde con pin relay y se prende el LED amarillo verde, ¿pueden ver? Ya, y por lo tanto se prende la bomba y vemos la señal del sensor de humedad, más o menos se encuentra en 40% y se encuentra regando y goteando, dándole los riegos por goteo. Ahora vamos a sacar el sensor de humedad para ver cómo varía y metemos y varía. Vemos que va. Sí, a medida que aumenta la humedad también aumenta la señal y luego queda continuo de esta manera. Conclusiones. Se logró determinar los factores de riesgo técnicos en el planteamiento del sistema de riego automatizado. Dentro de ellos está el hardware, ya que los componentes que se usaron en nuestro proyecto han sido estudiados con anterioridad, analizando su consumo de energía y compatibilidad con el dispositivo de control, es decir, con nuestro Arduino. Además, la programación también ha sido uno de los factores de riesgo, ya que las librerías correspondientes al conjunto que ha sido utilizado en nuestro programa han ocasionado inconvenientes al momento de la compilación. Se identificaron los factores de riesgo económicos al momento de implementar el proyecto. Nuestro proyecto está enfocado a un vivero, es decir, a un ambiente controlado, pero para optimizar el desarrollo de este se podrían agregar más sensores, ya sean de humedad, otro tipo de sensores, pero esto haría que necesitáramos generar un nuevo módulo y también hacer uso de muchos componentes extras, lo cual generaría un aumento en costo excesivo a nuestro proyecto.
Se delimitó los factores de riesgo que afectan la eficacia del sistema de riego. Como lo mencioné anteriormente, es decir, si aumentamos más sensores y componentes extras, el tiempo también estaría aumentando y eso afectaría de forma directa la eficacia del desarrollo del proyecto. Pero aparte de esto, también el nivel de consumo de agua afecta la eficacia. En el caso del sistema de riego por goteo, la relación de agua utilizada en los cultivos y la distribución del riego es efectiva, porque el agua entra en contacto directo con el suelo, consumiendo poco gracias a su lenta distribución y con lo que esto genera una mejor absorción para que los cultivos la aprovechen mejor. Un plus en nuestro proyecto que en realidad mejora la eficacia del mismo es que la operación del sistema que hemos efectuado en el diseño del sistema de riego automatizado es amigable para el usuario, ya que es un sistema con funciones claras y que envía datos en tiempo real del porcentaje de humedad del suelo y si es que desean cambiar, por ejemplo, lo que sería el cultivo, nosotros en este caso hemos verificado con lechugas, pero puede ser modificado. Solo tendrían que escoger las diferentes opciones que ya están programadas para el riego manual o para que el riego automático empiece. Es decir, nuestro sistema puede ser implementado y adaptado a cualquier tipo de producto mediante la modificación del valor de referencia de la humedad del suelo que requiera este tipo de cultivo. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.